Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, Muy Doc. buenas Muy tardes, buenas tardes, doctor. bien. Buenas tardes. Bueno, hoy es una clase bastante particular, más que nada para el sexo masculino, que es por ahí la que, por lo menos en los finales, en los exámenes, cuesta un poquito más. Hoy vamos a hablar de los métodos anticonceptivos y de todo lo que hacemos en lo que en muchos consultorios del sistema público de Argentina se llama control de consultorio de la mujer o control de la mujer, en donde obviamente se hacen todos los rastreos oncológicos, se charla sobre educación sexual responsable y obviamente que ahí se tocan los métodos anticonceptivos. ¿Sí? Eh, Hablemos un poquito de qué objetivos tendría esta clase. El objetivo no es que sepan todos los métodos anticonceptivos, pero sí que por lo menos sepamos los que están en el sistema público, ¿sí? De Argentina. En el sistema público de Argentina no van a estar todos, sí creo que los más importantes eh, y los que mayor efectividad tienen. Vamos a hablar un poquito del DIU, ya no de todo lo que ustedes estudiaron a lo largo de la carrera, cuáles eran las contraindicaciones relativas o absolutas, sino directamente que ustedes puedan evaluar a un paciente y decir, bueno, es candidato al DIU, no es candidato al DIU. Lo mismo con los progestágenos, lo mismo que el estrógeno, lo mismo que el implante, ¿sí? La pastilla de emergencia. Así que, ¿qué es lo que necesito hoy de parte de ustedes? Que si tienen alguna duda, cualquiera, no importa, me digan, ¿sabe qué, Luis? Para mí esto está mal, para mí no estoy de acuerdo. Hoy no vamos a hablar de métodos abortivos, así que todo lo que vamos a hablar en Argentina está apoyado por una legislación, así que quédense tranquilos que todo lo que vamos a hablar hoy no van a tener ningún tipo de problema. Así que necesito que si por algún motivo están en desacuerdo o no entienden algo, que me frenen y lo charlemos. En los finales de carrera muchas veces se pregunta qué anticonceptivo pueden recomendar, cómo harían una orden, ¿sí? Muchos anticonceptivos vienen en microgramos, ¿eh? Otros vienen en miligramos, ¿sí? Y los DIUs que hay en Argentina, en el sistema público, hay dos nada más, no están todos, pero esos dos van a ver que están buenos y les voy a ir contando un poquito cómo nos manejamos. También es verdad que todo lo que vamos a ver hoy lo puede hacer un médico generalista. Eso quiere decir que el DIU lo puede colocar un médico generalista en un CAPS. El implante subdérmico lo puede colocar un médico generalista en un CAPS. ¿Sí? Así que cualquier duda me frenan y lo vamos charlando. Sin Power, que está todo lo que voy a decirles ahora en el Power, pero quiero darles un poquito la cara. Hablemos un poquito de los rastreos oncológicos. ¿Sí? Para Oh, definir un poquito la reglamentación. Sí, no sé quién habló. yo, Adriana, disculpen, Adriana. pero ¿esta clase no la dio el martes pasado? No, hablamos de control de embarazo el martes pasado. Ah, está bien. Bien. Bueno, si nosotros tenemos una mujer de 40 años, ¿sí? Vamos a agarrar a Pedro. ¿Cómo estás, Pedro? Está con sueño, Pedro. ¿Estamos con sueño, Pedro? O no. A ver, hola. ¿Cómo Sí, estoy estás? con sueño. Pedro, paciente de 40 años, ¿qué rastreo Sí. oncológico le podríamos hacer? Femenina, ¿no? Cáncer de colon, Ok, ¿mediante qué mama, estudio? ¿Mediante qué estudio? colonoscopía. Colonoscopía, vamos otra vez. ¿Con qué estudio, Pedro? Cáncer de cuello, dijiste vos. No, cáncer de colon, dije. Ah, de colon, no, no entra en edad, tiene 40 años, no tiene antecedentes, no entra en la edad. Está bien. Está bien. ¿Cáncer de mama o cáncer de cuello? Bien, y con cáncer de cuello, ¿mediante qué estudio le podemos solicitar? Rastreo de cáncer de Un, cuello uterino. un PAP. ¿Y qué más? eh, Y se le hace el test de HPV, sí, en la toma de muestra, para sí, aumentar la tengo. especificidad. Ok, Está bien, bueno, un tema de HPV. mama. Tema de Sí. mama. Hay tres posturas en Argentina, ¿sí? Esto quiero dejarlo bien definido porque dentro de poquito van a rendir un examen de residencia. Si nos guiamos por el Ministerio de Salud Nacional, o sea, el que dice todo lo que puede llegar a pasar en cualquier parte de las provincias, puede llegar a dar
un consejo, pero las provincias, muchas, o mejor dicho, todas en Argentina son autónomas, o sea que la provincia puede decir, yo puedo cambiar la postura. Provincia de Buenos Aires el año pasado cambió la postura y la primer mamografía la recomienda a los 40 años sin antecedentes, a los 40. Eso es igual a la Asociación Argentina de Mastología, o sea, esos ginecólogos que se especializan en mama, ¿sí? Así que irían de la mano. El Ministerio Nacional sigue recomendando los 50 años, la primera mamografía, y ginecología recomienda la primera mamografía a los 35, pero hace una salvedad acá. Si esa mamografía es totalmente normal, o sea, BRAPs, ¿de qué tipo, Pedro? Si es totalmente normal, ¿qué BRAP te vendría? Sí, normal, sin nada, cero. Cero no, cero es duda, es que tenemos que hacer otra cosa. Normal es BRAPs 1 o BRAP 2, ¿sí? Si eso es BRAPS 1 o BRAP 2, yo puedo pedir otra mamografía después de 5 años, o sea, volvemos a los 40 años. ¿Sí? Esa es la única salvedad que hay. ¿Vamos bien? ¿Alguien tiene duda con esto? ¿Cómo era el Importante, 0, ¿eh? el 1 y 2? El ¿Cómo era el BRAP, 0, 1? el BRAP 0 es que no hay duda, o sea, te dice que normalmente podría llegar a ser benigna, pero no se juega por nada el imagenólogo. Entonces, muchas veces sugiere un estudio complementario, como por ejemplo una ecografía para definir el BRAPS. Entonces, el paciente va con la mamografía y le dice, el doctor me mandó a hacer una ecografía porque me dio esto. Entonces, el Está bien, significa imagenólogo, que el 0, digamos, no hay duda que no hay nada. Por eso, si hay alguna duda, 1 o 2, directamente se hace un estudio complementario. ¿Está bien? no, BRAPS 0 es lo que genera la duda, BRAPS 1 y 2 es normal, es benigno. Por ejemplo, en el Ah, BRAP, está bien, ya está. ahí está. Sí, sí, En el BRAP 2 es muy común de ver calcificaciones dispersas, ¿sí? No sí, sí, sí. agrupadas. Eh, BRAP 3 es control a los 6 meses. BRAP 3B seguramente va a ser un estudio anatomopatológico, pero seguramente no es confirmado. Y el 4 sí, sí o sí, histopatológico, ¿sí? O sea que hay que tomar una muestra. Pero bueno, concentrémonos en la clase que sería una visión de un médico generalista, o sea, lo que ustedes harían en el consultorio. O sea que si les preguntan, rastreo de cáncer de mama, no es con ecografía mamaria, ¿vamos bien? Es con mamografía. No quiero ver si es sólido o quístico, quiero ver si hay agrupaciones. Bien, cáncer de cuello uterino. Ustedes saben que el PAP está muy bueno, ¿sí? Lo empezamos a hacer después de haber iniciado relaciones sexuales 3 años. ¿3 años por qué? Porque es lo que va a manifestar el virus papiloma humano en manifestar algo que se pueda ver, o sea, los coilocitos. ¿Se entiende? Si yo lo hago, no sé, a los 14 tuvo relaciones sexuales y a los 15 le hago el primer PAP, seguramente el PAP va a ser normal y no me está diciendo si se contagió o no se contagió algo. ¿Sí? Le hacemos el PAP. Si tengo un PAP ahora y le hago uno el año que viene y los dos son negativos para lesiones neoplásicas, oncológicas, depende cómo lo informe el anatomopatólogo, yo lo puedo hacer cada 3 años. ¿Vamos bien? Llego a los 30 años, justo el pico de cáncer de cuello uterino en Argentina. Entonces acá decimos, bueno, Doc, acá no, sí. ¿puede repetir, por favor? El PAP entonces se hace desde los 3 años, desde la primera relación sexual y después. Y después, en el caso de que vos tengas dos PAP totalmente normales entre año y año, vos lo podés hacer cada 3 años. ¿Por qué cada 3 años? Porque es lo que manifiesta, el tiempo que manifiesta el colocito, algo que se pueda ver en el extendido. ¿Sí? Cuando llega a los 30 años, que es el pico de cáncer de cuello uterino en Argentina, se le suma un test, que es el test de HPV, sumamente específico, sumamente específico, ¿sí? Entonces, ahí las guías dicen, bueno, si tenemos un test de HPV negativo, yo ni siquiera leo el PAP y lo puedo repetir entre 5 o 6 años. Esto es medio controversial, pero bueno, eso es lo que dice la biografía. Muchos médicos no lo repetimos en 5 o 6 años, pero la guía dice eso por ahí un poquito antes. Pero esto es bien teórico, ¿sí? ¿Por qué no le hacemos el test de HPV a los 20? Porque son indicaciones sanitarias. O sea, estaría bueno hacérselo a todos, sí, pero es algo muy caro, ¿sí? ¿Dudas con esto? Bien, Yo No, rastreo tengo de... una doc con consulta. respecto a al PAP y al test de HPV. Ok, El test de HPV del que usted habla es el mismo COTEST. sí. En realidad Cotés está mal dicho, ¿sí? Así que bórrenselo, ¿eh? Es test Ok. de HPV. Esto es como decirle
tráeme el ambú y saben perfectamente que decir ambú está mal, ¿no? Bueno, así que tratemos en lo posible de que si ustedes, por ejemplo, están en un CAPS que no tienen el test de HPV y lo quieren solicitar en otro CAPS, no van a escribir eso, van a poner, no sé, se lo solicita PAP más toma de muestra para test de HPV. ¿Sí? Ok. Doctor, una Eh, consulta, sí, ¿puedo? sí, 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 sí. El PAP, hacemos a partir de los 25 años No, 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 vamos otra o vez, Jessica. 3 años de haber iniciado relaciones sexuales. ¿Por qué? independiente de la edad? Dale, ahora. Claro, porque, a ver, ¿cómo vamos a condicionar a una paciente a decir, antes se decía el primer PAP después de los 18? Claro, pero hay nenas que tienen relaciones a los 11 años, literal, no estoy exagerando. A los Sí. 30 años, Claudia, se le suma el test de HPV, pero ya venías haciendo el PAP, ¿sí? El Ok. test de HPV es negativo, no leo el PAP. Miren la importancia de este test. ¿Por qué sale el test, chicos? Porque había pacientes que se hacían el PAP y era normal, 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 y de un año para el otro, SIL de alto grado. Epa, ¿qué pasó? Si el del año pasado era normal. Y acá podemos criticar el informe anatomopatológico, la toma de muestra, etcétera, 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 ¿no? Entonces, para que esto no pase, el pico de incidencia de cáncer de cuello uterino, epidemiológicamente hablando, a los 30 años se le suma el test. Bien, cáncer de colon, tanto al hombre como a la mujer, si no tenemos antecedentes, le pedimos o la sangre oculta materia fecal anual o piden una videocolonoscopía. Si la videocolonoscopía es normal, no se la vamos a hacer al otro año. Seguramente va a ser cada 5 años. Si viene un pólipo, por la clasificación de Bethesda o la que venga, seguramente va a decir control a los 3 años, etcétera, etcétera, o ya directamente cirugía. Si el paciente tiene antecedentes de cáncer de colon, normalmente en Argentina se usa la guía canadiense que lo tienen en material complementario de APS y normalmente se va a pedir a los 45 años. Esto estamos hablando si el paciente no tiene sintomatología de nada. Si el paciente tiene sintomatología de una anemia, por ejemplo, normocítica, normocrónica, microcítica, hipocrónica, con el antecedente de cáncer de colon familiar de primera línea, se va a pedir el estudio antes. ¿Sí? A los 50 años, Leticia. ¿Sí? Nada más que eso. Todo esto está escrito en el Power, lo tienen en la biografía en el PDF, está todo, ¿sí? No genera mucha duda. ¿Ok? Densitometría ósea, rastreo de osteoporosis. Hombres versus mujer. Sin ningún tipo de antecedentes piden la densitometría a los 64 años en la mujer, a los 74 en el hombre. Si hay algún antecedente de uso de corticoide, fractura patológica, etcétera, se pide antes y pueden hacer una escala que se llama escala de Jano, que va sumando puntaje según los antecedentes, la edad de la paciente, y pueden pedir la densitometría ósea antes. ¿Sí? La orden se hace de densitometría ósea de columna lumbar y cuello femoral. Importante poner el diagnóstico. Es un estudio relativamente caro que casi siempre va a auditoría médica. Entonces tiene que estar bien justificado. ¿Sí? El diagnóstico de los estudios que vimos hasta ahora, mamografía, ¿quieren poner la edad porque tiene 50 años? Ponen la edad, no hay ningún problema. No ponemos rastreo de cáncer de mama, ¿sí? La palabra cáncer tiene un peso muy importante en el paciente. ¿Eh? ¿Dudas con Yo, esto? yo le quiero hacer una consulta. Sí, En el rastreo de osteoporosis, sí, no, con que sea mayor de 64 mayor de 74 es justificativo suficiente. No es que tal tengo que poner cual. algo más. Sí, Ah, sí, no, listo, no. Vos ponés la edad de la listo, paciente y ya está. ¿Eh? listo. Eso es rastreo por edad. Es lo que siempre digo. Screening es, me siento teniendo un sexo y una edad y yo pido el estudio. Si usted me dice, no, ¿sabes qué? El paciente viene porque tiene proctorragia. No, ya está. Eso ya no es, ya es un estudio dirigido a buscar una patología que vos justamente querés descartar que no sea un cáncer de colon. ¿Sí? Doc, una consulta también. Sí. Si en la osteoporosis, en el tamizaje, tenemos un paciente de riesgo, ¿disminuye esa edad en 5 años? ¿Puede ser? Mira, en realidad no es tan así, Pedrosa. 5 años, 6 años o 10 años. ¿Por qué? Ahí ya tendríamos que hablar de caso particular. Por ejemplo, una mujer dejó de menstruar a los 40 años, ¿sí? No a los 50, a los 40.
La paciente es asmática y durante toda su vida utilizó hidrocortisona a pasto, ¿sí? Esa paciente, bueno, me vas a decir, en vez de a los 64, se la voy a pedir a los 59. No, se la vamos a pedir mucho antes, ¿sí? Y más si tiene alguna sospecha de osteoporosis, ¿sí? Le pedís una placa, ¿sí? El hueso viene como apolillado. Y bueno, a esa paciente se lo vas a tener que pedir antes, ¿entiendes? Pero ya sería un paciente que no sería un screening. Vos ya estarías buscando una patología, ¿sí? Por los antecedentes de la paciente. ¿Bien? Bien, gracias. Bueno, igual vamos a tener clase de repaso, así que tranqui. Yo quiero que empecemos a hablar. No, no, pues está bueno estas dudas. Recordemos que medicina no es matemática. Para los screenings sí es matemática, o sea, porque es bien, bien teórico, pero para todos los demás es definir un poquito el contexto del paciente. Ahora Doc, sí quiero pasar. Sí, ¿qué tal? Perdón, buenas tardes. buenas tardes. ¿Cada cuánto el estudio más allá de que sea caro? ¿Se hace a los 64, 74 y después hay, no sé, se hace cada 5 años o... Sí, siempre te vas a fijar, viene, la devolución del estudio viene en dos maneras, Damián. Una con percentilos y otra con una conclusión. ¿Sí? El percentilo, lo único distinto por ahí a todo lo que es pediatría es que es con el score Z, ¿eh? Pero después te viene con una conclusión que te puede llegar a decir osteopenia leve o directamente osteosporosis. ¿Sí? Así que, ¿por qué digo? Si es totalmente normal, vos la podés repetir a los 5 años. Si es patológica, que normalmente te va a venir patológica, y no digo todos osteosporosis, pero sí por ahí osteopenia leve, vos quizás la vas a repetir de a 2 años, vas a poner un tratamiento. Quizás no el fijador de calcio, la vitamina D y el calcio, pero por ahí el paciente le decís, mirá, necesito que hagas ejercicio para estimular los osteoclastos y necesito que hagas un poco más de comida rica en calcio, ¿sí? Por ejemplo, y vamos a dosarte la vitamina D. La vitamina D está baja. Bueno, aumentemos el aporte, le das las 10.000, las 100.000 unidades internacionales de vitamina D y quizás se lo repetís al año siguiente, Damián. ¿Sí? Pero ahí ya estás contextualizando un paciente en particular. ¿Bien? Perfecto. Sería screening y después cada 5 si da Si normal. no tenés nada, tal cual, si Perfecto. no tenés nada. Gracias. No, de nada. Esto es todo lo que hablamos, ¿sí? Así que quédense tranquilos. Vamos acá. Hay muchos consultorios que se llaman consultorios de planificación familiar, ¿sí? Que es lo que vimos la clase pasada. En la clase pasada vimos control preconcepcional y ya el control concepcional. Acá es justamente lo contrario, no quieren quedar embarazadas. O el hombre viene a consultar, ¿sí? Uno de los errores creo que más se cometen en este consultorio es dar por asentado la heterosexualidad de los pacientes o dar por asentado la homosexualidad de los pacientes, ¿sí? Y ahí se rompe muy fácilmente la relación médico-paciente. Así que esta es la parte que uno tiene que ser muy cuidadoso, ¿sí? Los prototipos que nosotros conocemos ya no existen más, ¿eh? Entonces, el paciente acá viene sano. Eso es importante entenderlo. Viene totalmente sano y viene a hablar de algo muy íntimo, que quizás si nosotros ya no teníamos relación médico-paciente y la tenemos que iniciar, es bastante complicado. Esa es la verdad. Es una de las consultas quizás más complicadas. Acá tenemos que tener mucho respeto y más cuando el sexo es distinto entre el profesional y el paciente. Y siempre acompañar, no ponernos del lado de yo soy el profesor y acá el que da las indicaciones soy yo. No, no. Primero conocer un poco qué tipo de sexualidad tiene ese paciente. Nunca, nunca nos podemos olvidar de los métodos de barreras, chicos. Eso es como cuando hablábamos de cesación tabáquica. El paciente nos dice que fuma, en algún momento le tenemos que meter la ficha y decirle, ¿te gustaría dejar de fumar? Si yo les pregunto, nos toca una paciente femenina, ¿sí? Femenina. Casi que lo agarro a Pedro otra vez. ¿Cómo estás, Bustillos? Mira qué auriculares que tiene Bustillos. ¿Cómo estás? Si te toca una paciente femenina, ¿ok? Y te le dice, vos le preguntás, ¿usás método de barrera? Y la paciente te dice, sí, pero soy homosexual. ¿De qué método de barrera te está hablando, Brenda? El campo, no sé cómo se llama, pero es como un cuadradito. Campo de látex, Ese ¿sí? campo de látex. Campo de látex. Y te dice, doctora, ¿cómo se hace el campo de látex? No estoy segura, pero había visto que se cortaba
O sea, preservativo. un preservativo, hacías un cuadradito lo suficientemente grande como para tapar toda la zona vaginal y con eso Ok. era como ese era el campo seguro. Bien, repasemos un poquito la técnica. Agarro un preservativo, lo estiro todo, corto la parte de donde sería el depósito del semen, ¿sí? Lo corto y después lo corto longitudinal, ¿sí? Eso la idea es más o menos de hacer un rectángulo. La parte seca del preservativo va en la parte vaginal, ¿sí? La parte lubricada en la zona externa. ¿Es cómodo? No, es bastante incómodo. Hoy en día es bastante fácil conseguir campo de látex de verdad. Antes no se conseguían. Pero si lo tendríamos que fabricar en un CAPS junto con un preservativo, lo podríamos hacer. ¿Sí? Hay a veces que uno tiene que indagar un poquito en el tipo de relaciones sexuales que tiene nuestro paciente, porque, por ejemplo, si el paciente es hombre y es homosexual, sabemos que al no utilizar preservativos tiene más chance de contagiarse HIV con las relaciones anales. ¿Sí? Esto el paciente lo tiene que saber. ¿Sí? No es lo mismo una relación heterosexual, que también obviamente la chance es muy alta, pero por las microhemorragias que se producen en una relación anal, la chance es mucho más alta. ¿Sí? Prácticas de cuidado y prevención de infecciones, HIV, hepatitis B, hepatitis C y sífilis. Muchas veces, cuando vamos a dar una charla a una secundaria, nos dicen, que queremos que hablemos sobre el HPV, que quieren que hablemos sobre otras patologías como, qué sé yo, infecciones, por ejemplo, de flujo patológico, pero estas cuatro no nos podemos olvidar, ¿sí? Esto tiene que estar en nuestra charla. Acceso efectivo a los derechos sexuales y reproductivos. En Argentina, considerándose la salud como un derecho, el paciente tiene que poder llegar a los métodos anticonceptivos. ¿Qué quiere decir esto? Las obras sociales prepagas y el sistema público tiene que garantizar los métodos anticonceptivos con una cobertura del 100%. Les cuento algo anecdótico. Una paciente mía que tiene prepaga, tiene 22 años esta paciente, le mandó una intimación a la prepaga diciéndole que le tenía que cubrir los preservativos. ¿Qué le contesta la prepaga por mail? Que no se los tiene que cubrir. Hace la denuncia en la superintendencia y hoy en día ella retira los preservativos con el descuento del 100%. ¿Sí? Digo para que vean que lo que está en ley se puede llegar a conseguir. Cuando nos preguntan cuál es el mejor método anticonceptivo, en realidad no hay un mejor método anticonceptivo. El mejor método anticonceptivo es el que mejor se adapta a nuestra paciente. Eso es importante que lo entiendan. Nosotros le podemos dar a conocer todos los métodos que tenemos, pero después la decisión es del paciente. ¿Sí? ¿Podemos influir un poquito nosotros? Y si tenemos una chica de 17 años, y se quiere hacer la ligadura, no sería el método más correcto para ella. Pero si ella está 100% decidida, el sistema de salud se lo tiene que garantizar, chicos, ¿eh? Aunque les parezca una locura. Ahora, hablemos de la edad. ¿Con cuántos años puede entrar sola, Valeria, una paciente al consultorio? ¿Con cuántos años? Eh, Sola. Supongo que en cualquier momento. O sea, más de 16, por ejemplo, No, a una consulta. 13. no. ¿Qué edad? 14. 14 años. ¿Sí? Con 14 años puede entrar sola al consultorio. Con 14 años le puede decir a ustedes, doctora Valeria, no quiero que esté mi mamá presente. Ustedes miran a la mamá y le dicen, bueno, legalmente ella se puede quedar sola. Después, hasta ahí nos frenamos, no nos vamos a poner a pelear con nadie, pero legalmente puede entrar sola. Ella va a poder decidir sobre su método anticonceptivo, siempre y cuando, Valeria, no sea quirúrgico. ¿Vamos bien? Siempre y cuando no sea quirúrgico. Ahí sí necesitamos tutor, padres, etcétera, etcétera. Pero de los métodos que vamos a ver hoy, casi todos va a poder decidir el paciente, con 14 años. ¿Sí? Doc, Una pregunta. sí, yo también. Eh, Usted solo con una chica de 14 años, ¿está bien? Y no quiere que esté la madre, pero yo puedo hacer entrar a una enfermera, por ejemplo. Sí, Pedro, mirá, eso no lo charlé creo con ustedes, pero, o creo que sí lo charlamos en medicina familiar. Eh, yo trato de ser muy cuidadoso, ¿sí? En todo sentido. Los pacientes quizás siempre fueron de esta manera, pero quizás ahora con las redes sociales se
visualiza un poco más. Muchos actos de violencia, ¿sí? Saben esto es de público conocimiento. Y cuando vos vas a revisar quizás una parte íntima, sea hombre o mujer, ¿no? Siempre está bueno hacer pasar a otro profesional de la salud. Sí es importante que sea otro profesional de la salud, ¿no? Vale aclarar. Normalmente enfermería, otro colega, ¿sí? Siempre que hay que revisar a una, no sé, por ejemplo, tengo que revisar mamas si es una chica Claro, joven. para no quedarse solo, digamos. Claro, sí, sí, sí. Para no quedarse Le doy la opción, quizás si está la posibilidad de que la revise una compañera mía médica. Después, cuando vos ya tenés una relación por ahí de algunos años con los pacientes, confían mucho en vos y vos por ahí le decís, ¿te quedás más cómoda que entre, no sé, Valeria a la consulta y capaz que la paciente dice, no, no, doctor? Y vos le decís, pero sabes que yo sí estaría más cómodo. Y normalmente te dicen que sí, no es un problema en la consulta. Así que sí, lo mismo cuando van a revisar las mujeres y quizás es un hombre y tienen que revisarle por ahí una parte íntima por una, no sé, una gonorrea o algo, que venga algún compañero, ¿eh? Siempre tratar de estar un poco cuidados. Pero sí, totalmente, Pedro, eso lo hacemos continuamente, continuamente. Sí, Doc, sí, eh, o sea, una cosa es que vaya con padre, madre, tutor y quiere ingresar sola, y otra cosa es que vaya sin nadie. En puede ir ese sin caso, nadie, puede ir sin nadie, con Josefina, 14 años puede ir sin nadie y con estamos 14, autorizados igual a darle métodos anticonceptivos. totalmente, Ah, ok. 100%. Doctor, Sí, Profe, ah, perdón. sí, yo había entendido que niñas de 13 años podrían solicitar, por ejemplo, si quería poner el DIU, no. ellas podían estar. No, 13 años no, 14 años cumplidos, dice la ley de hecho, 14 años, no 13, ¿sí? Justo 14 años. Esta es legislación argentina, Jessica, ¿eh? Porque esto es bastante particular de este país, vale aclarar esto. Uno puede estar en contra o no, el tema es que esto es ley, ¿sí? Después le contaré una anécdota que sufrió un compañero mío del hospital, que terminó con 4 años de inhabilitación de su matrícula. Ginecólogo, por un tema legal, ¿eh? Después, si tenemos tiempo, cuando hagamos la clase presencial y todo, se los contaré, porque a veces no pasa nada, pero si esa persona justamente representa de alguna manera ciertos derechos, como le pasó a este colega, tuvo un problema muy grande, ¿eh? Fue juicio público, salió en la televisión, todo, y la verdad que la pasó muy mal. Así que todo lo que es ley lo tenemos que respetar, ¿sí? Florencia. Profe, a nosotros nos pasó en el CESAC algo parecido pero distinto. Que la chica entró con la madre y la madre no la dejó hablar. ¿tiene relaciones sexuales? No. Y solo la madre contestó. En ese caso, ¿vos podés echar a la madre del Sí, consultorio? la palabra de charla cambiamos, ¿eh? Porque Ok. imagínate que sería muy conflictiva esa palabra, pero yo muchas veces cuando atiendo adolescentes, yo les digo, mira, ponele que entre la misma situación que vos estás diciendo, le decimos, madre, ahora vas a estar vos, pero en un ratito te vas a quedar afuera del consultorio, así yo puedo charlar sola con ella, ¿sí? Ah, Y ok. que quedarse Perfecto. afuera, muchas veces le digo, literalmente, quédate detrás de la puerta, ¿eh? Sí, Si vos ok. sospechás algún problema, que por ahí, no sé, imagínate que es un nene y te vas a quedar vos sola, y le decís a la madre, igual quiere que haga pasar un compañero, o sea, siempre tratar de Claro. ser lo más cordial posible y generar un ambiente cordial. El Sí. adolescente es un paciente muy difícil, y hasta que, digamos, se hace la relación médico-paciente, cuesta porque si no es un monosílabo. ¿Te duele algo? No. ¿Iniciaste relaciones? No. Sí. O sea, no te cuenta prácticamente nada hasta que prácticamente uno se va haciendo un poco más compinche, si quieren esa palabra, con el paciente. ¿Sí? Ok, perfecto, gracias. Hablemos de doble protección cuando el paciente utiliza, por ejemplo, un método de barrera y un método hormonal, ¿sí? Y hablemos un cachito del método de lactancia de amenorrea. A ver, vieron que por ahí en la carrera siempre fue, no, esto no sirve, porque siempre es como que se llevaba casi hasta anecdótico el tema. Sí es importante que entendamos algo. Cuando nosotros tenemos una puérpera, ¿sí? O sea, una chica que hace poquito que es mamá, está con lactancia materna exclusiva,
¿sí? La probabilidad de embarazo es muy baja, pero existe. Y nosotros ahí podemos poner algún tratamiento, ¿sí? Hormonal que no me afecte la producción de leche. ¿Vamos bien? Pero este tratamiento hormonal que no me afecta la producción de leche, se lo tengo que cambiar cuando ya se pasó nuestro objetivo que hasta los 6 meses esa mamá le dé teta exclusiva. ¿Por qué? Porque ahí yo ya cumplí el objetivo de la lactancia exclusiva hasta los 6 meses. El bebé empieza a comer, la oxitocina empieza a bajar y yo acá el método de amenorrea ya no es tan importante, porque la paciente puede llegar a ovular. ¿Me siguieron todos? Eso es importante. ¿Por qué? Porque si la paciente está con algún método anticonceptivo y ustedes lo revisan o están con un pediatra y el pediatra le viene a decir, ¿sabes qué? No sé, Florencia, la mamá está tomando este anticonceptivo, hay que cambiárselo ahora que el bebé ya le doy la alimentación. Ahí es donde ustedes van a ver el método anticonceptivo y van a ver si se lo cambian o no se lo cambian. Hay otros métodos anticonceptivos, como los progestágenos de cuarta generación, que lo puede tomar o aplicárselo durante la lactancia y después de la lactancia, y no pasa nada, pero son los más caros, ¿sí? Todo lo que es estrógeno me va a disminuir la producción de leche, ¿sí? Así que a tener en cuenta esas cosas cuando nosotros hacemos control del niño sano. La clasificación de los MAC son los métodos de barrera, los métodos hormonales y los intrauterinos. Los combinados son los que tienen estrógeno y progesterona. Si yo les pregunto, ¿cuáles de estas drogas son las que más problemas me generan por accidente cerebrovascular, trombosis, etcétera? ¿Cuál es? ¿La progesterona o los estrógenos? Estrógenos. Estrógeno, es como la palabra prohibida. O sea, que cuando ustedes tienen alguna duda como médicos generales, no como ginecólogos, porque el ginecólogo la va a tener mucho más clara que nosotros, lo que deberíamos sacar es el estrógeno, ¿sí? Y los solos progestágenos es muy parecido al progestágeno que fabrica la mujer, entonces los efectos que tiene son muy bajos en todo lo malo que hace el estrógeno. De los métodos combinados, en el sistema público tenemos los hormonales combinados, el inyectable mensual y no tenemos ni los anillos vaginales ni los parches dérmicos. Pero estos dos sí están. Efectividad altísima. Estos son anovulatorios, ¿sí? O sea, la paciente no ovula. Dentro de los solos progestágenos tenemos el levonorgestrel, comprimido oral, que hace la alteración del moco cervical. Tenemos el oral de desorgestrel, el inyectable trimestral, el implante subdérmico, anovulatorios. Casi todos estos puede ser que la paciente no menstrue, efecto adverso muy común. Efecto adverso muy común, spotting, que tenga una pequeña pérdida sanguínea durante todo el mes. Después tenemos el sistema intrauterino llamado SIU, ¿sí? O sea, como un DIU, pero libera levonorgestrel, alteración del moco cervical. La indicación del SIU en el sistema público es anemia con hiperplasia endometrial, ¿sí? Esa es la indicación que tiene en el sistema público. ¿Por qué? Porque es un método caro, ¿sí? Y después tenemos el anticonceptivo de emergencia, que es levonorgestrel, que obviamente que no es abortivo, solamente es anovulatorio. Eso quiere decir que si la paciente está embarazada, el embarazo va a continuar, doctores. ¿Sí? Doc, una pregunta. Sí. Cualquier uno de estos que sea solo progestágeno se puede utilizar en la lactancia, no tiene que ser un específico. Ahora te voy a charlar, ahora vamos a charlar los que más quiero que utilicen en la lactancia. Dale. ¿Sí? Ahora vamos a Luis, charlar. una consulta. Sí, Con respecto a los estrógenos, sí. porque en realidad, o sea, cuando, por ejemplo, cuando tuvimos la cursada de cardio, o sea, en todas las guías y en todos los libros habla de que los estrógenos son cardioprotectores, porque generan vasodilatación, mejoran el metabolismo de los lípidos y de los ácidos grasos. O sea, ¿por qué en este caso sería contraproducente? O sea, si Todos los vos... estrógenos
todos los estrógenos aumentan la probabilidad de desprendimiento de placa de ateroma. Por eso, un paciente, por ejemplo, que tiene simplemente en el examen Uja. físico varices, ¿sí? No sería eso sería una contraindicación relativa, ¿sí? Si el paciente, por ejemplo, tiene obesidad, hipertensión arterial y tabaquista, el estrógeno estaría contraindicado directamente. ¿Se entiende? Ok. Pero tiene Estamos que tener algún hablando, antecedente. sí, 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 sí. Si vos tenés una chica, que hoy lo vamos a ver, una chica, por ejemplo, 19 años, que se quiere cuidar, no tiene antecedentes, el combinado es ideal. ¿Por qué? Primero, accesible, excelente efecto terapéutico. Efectos adversos prácticamente nulos en esa paciente. Vamos a ver, vieron cómo vimos en embarazo los fármacos categoría A, categoría B. Bueno, en los métodos anticonceptivos 1, 2, 3 y 4. El 1 está todo bien, el 2 hay que tener ciertas precauciones, el 3 no es recomendable para que lo indique un médico generalista y el 4 directamente nadie. ¿Sí? Así que hoy vamos a ver. De hecho, miren lo que nos habían dado una vez. ¿Vieron el disquito de control de embarazo para ver las fechas? Bueno, existe un disquito que uno lo va corriendo según el antecedente del paciente y ahí les dice qué método anticonceptivo podríamos dar. ¿Sí? Esto es bien para del Ministerio de Salud Nacional para los CAPS, ¿sí? Para que ustedes puedan indicar un método anticonceptivo de manera segura, que es lo mismo que vamos a ver en una diapo. Doc, tengo una consulta. Con respecto al abordaje de ese tema, principalmente con puérperas, ¿cuál es la mejor forma de hacerlo? Porque lo que veo en el CESAC que estoy es que es muy impositivo. Uno llega y dice, no, vos tenés que hacer anticonceptivos sí o sí, y la muchacha se queda como, ok, y, y no sé si debería ser así. Es que me encanta que te des cuenta que está mal. Sí, Enrique, vos mismo te estás dando cuenta que eso está mal. Lo que tratamos de hacer, por ejemplo, en el hospital, yo ahora ya no, porque no estoy en esa área, pero en el curso preparto, ¿sí? En el curso preparto se charla de métodos anticonceptivos y la idea ideal, si querés decirlo, vieron que tanto en el parto como en la cesárea, todos los pacientes se quedan de 2 días internado a 3 días internado. Ese sería un buen momento para escuchar una charla, ¿sí? De método anticonceptivo y que se vayan con el método anticonceptivo de la maternidad. Eso es lo que se está tratando de hacer en el hospital, por ejemplo, ¿sí? No llegar al CAPS, porque una cosa es estar en un hospital, tranquilos, digamos, haciendo reposo, y otra cosa es ir a los 15 días de haber parido con el bebé a UPA, sin dormir y por ahí con muchos miedos, y que vos le digas, tenés que usar este método anticonceptivo. Por ahí las multíparas la tienen un poco más clara, pero acá el problema son las que es su primer bebé, ¿sí? Que por ahí hay que tenerle un poco más de paciencia, de educación. Yo creo que las charlas en las secundarias está muy bueno, Enrique, porque mayor conocimiento, mayor decisión, ¿sí? Que conozcan los métodos anticonceptivos que están, que sepan que si vienen al consultorio nadie las va a juzgar o juzgar al paciente. Eso ya no se hace más. Entonces, está bueno que cuando lleguen a la instancia de ser padres, sepan los métodos anticonceptivos. Capaz que no quieren usar métodos anticonceptivos hormonales. Capaz que quieren usar preservativo. Capaz que se quiere hacer una ligadura. Hoy vamos a hablar de la vasectomía. Hoy la vasectomía está muy de moda, si quieren llamarla de esa manera. ¿Sí? Y está accesible, no es como que, no, eso es un método caro, no, los hombres no tienen accesibilidad. No, la planificación familiar está para el hombre como para la mujer en Argentina. ¿Sí? Así que sí, lamentablemente me encanta que te des cuenta que eso está mal, porque es donde vos seguramente si te toca esto, son cosas que no tenés que replicar. Eso es lo importante. ¿Mm? Dispositivo intrauterino. Ya hablamos del CIU y hablemos un poquito del DIU. En Argentina, y grábense por favor esto, tenemos la T de cobre y el multilogan. ¿Sí? La T de cobre es la que tenemos acá. ¿Vieron alguna vez un DIU? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, Es esto sí. solo. Bueno, esta es la T de cobre. Ven que tiene cobre, cobre y cobre en el vástago. Al tener más cobre, más tiempo. Este dura 10 años, chicos. 10 años. Para mí es el más fácil de colocar, les cuento, porque cuando lo colocáramos con el dispositivo, que es este palito,
Las T, los bracitos de la T, van adentro del tubito. Eso quiere decir que cuando pasa por el orificio cervical, la T está chiquita, ¿la ven? Sin embargo, el Multilogan, no. El Multilogan siempre tiene los bracitos así. Este tiene cobre solamente en la parte vertical y este dura 5 años. ¿Sí? ¿Saben cuánto vale este método anticonceptivo? ¿Cuánto piensan que vale? Si yo tengo que ir a comprarlo. Digo, soy el... 100.000. Ok, ok, no. Muchísimo menos de 20.000 pesos. ¿Sí? Y dura 10 años, chicos. Ustedes como estrategia sanitaria, si yo vengo y le digo, estamos medio acotados de presupuesto y tenemos esto también. Este es el implante, después vamos a charlar. El implante dura entre 3 y 5 años, dependiendo cuál utilicemos. ¿Quién le parece que es más caro, este o el DIU? ¿Qué opinan? El segundo, el implante es más caro, doctor. Muchísimo más caro, Fernando, muchísimo. 200 y piquito, ¿sí? De miles de pesos. Entonces, en un sistema de salud que yo a veces no tengo cosas básicas, esto es cuestionado, ¿sí? Lo que no puede faltar nunca es un DIU, por ejemplo. O lo que me preguntaban hoy de las pastillas combinadas, que valen nada, ¿sí? A precio de costo está más o menos 1.000 y pico de pesos, ¿sí? Bueno, les recomiendo que si pueden colocar un DIU, háganlo mientras que estén cursando, ¿sí? Háganlo, metan mano, es un momento de estar con alguien que los pueda guiar. ¿Por qué digo que metan mano? Porque si ustedes se acostumbran y terminan la facultad sabiendo colocar un espéculo, es ideal. ¿Por qué? Porque poder colocar el espéculo y poder ver el cuello nos va a servir para un montón de cosas, chicos, no solamente para poder colocar un DIU, ¿sí? Ustedes pueden retirar un DIU que es muy fácil si los hilos están. ¿Cuándo piensa que es el momento ideal para colocar un DIU? ¿En qué momento del ciclo menstrual? Cuando está en el periodo, ¿Por qué? porque el cuello está más dilatado y duele menos. Claro, está más friable, está más blandito, ¿sí? Esto, o sea, los instructores o los profesionales inexpertos siempre tenemos miedo de perforar con el DIU. Entonces, cuando uno llega y el orificio cervical genera resistencia, muchas veces nos frenamos. Yo me acuerdo que en la residencia el ginecólogo me agarraba la mano y presionábamos y nunca pasaba nada, siempre pasábamos el cuello, pero uno le daba miedo. Cuando la paciente está menstruando, esa resistencia disminuye un montón, ¿sí? Ahora les pregunto, ¿y cuándo es el mejor momento de controlar el DIU para ver si quedó bien? Y vamos a decir que quedó bien si está a menos de 22 milímetros del fondo, o sea que no esté descendido, que esté por debajo de esos 22, ¿sí? ¿Cuándo sería el mejor momento para mandar a hacer una ecografía? ¿Cuándo piensan? Un mes, ¿no? Post-ovulación. Es Que una vuelva a semana después, menstruar. ¿no? Lo ideal sería que vuelva a menstruar, ¿sí? Lo único feo es que por ahí la paciente le colocamos el DIU y prácticamente, por más que le hayamos dicho, mirá que tenés que usar preservativo, medio que presiona de decir, pero ¿cuánto ya cumple el efecto? Cuando no existían prácticamente los ecógrafos en ningún lado, nosotros decíamos que los hilos los cortábamos a 2 centímetros, ¿sí? Y que con eso podríamos controlar si el DIU descendía o no. Eso es muy teórico, chicos. ¿Por qué? Es muy difícil controlar 2 centímetros de hilo colocando el espéculo y todo, ¿eh? Así que la ecografía, que es muy fácil de hacer, eso también ustedes podrían aprender. Si yo les mostraría cómo controlar un DIU por ecografía, literalmente se los podría explicar en menos de 2 o 3 minutos. Solamente eso es colocar un punto del ecógrafo acá, otro punto en donde está el DIU y automáticamente salen los milímetros. Todo esto es abdominal, ¿sí? Así que ahora está mucho más accesible. Si el DIU está descendido, que hablaríamos que está por debajo de esos 22, por encima de esos 22 milímetros, por ejemplo, no sé, 30 milímetros, legalmente en Argentina pensamos que la eficacia disminuye y en otras partes del mundo dicen que mientras que esté en la cavidad uterina, el DIU funcionaría. Nosotros no.
¿Dudas con esto? Ok, entonces pregunto, Claudia, ¿cuánto dura la T de cobre? ¿Cuántos años? Hasta 5 años. No, por 10 eso años. necesito que 10 años, esto se lo tienen que grabar, y el Multilogan, que son los dos que tenemos, 5 años, ¿sí? 5 años. Me ha pasado retirar Diu que hacía 14 años que lo tenían. ¿Saben cuál es el problema de sacarlo mucho tiempo después? No es tanto el cobre, son los hilos que se rompen, ¿sí? Y si no tenemos cómo traccionarlo con los hilos, esto tiene que entrar a quirófano, ¿sí? Me acuerdo que un compañero mío de residente me decía, bueno, había una paciente que hacía muchísimos años que no tenía los hilos, y me dice, metamos la pinza a ver si lo podemos agarrar. Eso es imposible, chicos. Meter una pinza acá es imposible, ¿sí? Sin un dilatador, ¿sí? O sea, rompemos todo. Doc, Sí, ¿puedo volver a la imagen anterior? sí. Lo que dice acá al costadito de los DIU que tienen menos de 300 milímetros de cobre, ¿a cuál se refiere? Que duran 3 años. ¿Al multiload? No, el Mutilogan 5 es este Ajá. y es este. ¿Sí? Ah, Perdón, este es listo. el Chivo, es este solo. Ah, Se ok. llama 7 de cobre, que no sé si en Argentina sigue existiendo, pero no Está. existe más desde que yo soy médico, así que este y este necesito que se lo puedan grabar bien. ¿Sí? Doctor, el multiloado, o sea, ¿de qué está compuesto? No tiene ningún, o sea, no tiene cobre. Lo único Sí, que sí, cambia es la, esta o parte sea, tiene cobre. ok, pero lo único que cambia es la forma. La forma y la cantidad de cobre. Ah, ok, perfecto. ¿Sí? La cantidad de cobre. Fíjate que este tiene cobre en los dos, tanto en el vertical como en el horizontal. Este solamente en el vertical. Claro. ¿Sí? Y la verdad que este es mucho más, por lo menos para mí, y podría dar fe que para mis compañeros también, el Multilogan es más complicado. ¿Sí? Disculpe, Anticoncepción, Doc, sí, disculpe que interrumpa. Una consulta, el último que estaba mostrando puede ser que sea el Mirena. sí. A Ah, ver, bórrense la palabra Mirena. sí, La es Mirena es la comercial. marca. Bien, se llama Siu, ¿sí? Ahora después lo vamos a charlar. Siu, ¿sí? Tiene levonorgestrel y tiene la capacidad de cumplir el objetivo de cuerpo extraño, pero además libera levonorgestrel, ¿sí? Anticoncepción quirúrgica. Si bien existe un 30% de probabilidades de revertirla, nosotros en el consultorio hay que decir es irreversible, porque no está garantizada la fertilización post ligadura o post-vasectomía. O sea, lo tendrían que pagar y es un alto costo. ¿Sí? O sea que el paciente que se va a someter a un método quirúrgico tiene que estar decidido. Eso es importante. Acá sí es con consentimiento informado, acá sí es en quirófano. Y hablemos un cachito de la vasectomía. En todos los hospitales se hace, ¿sí? Obviamente los que tienen quirófano, y está garantizada en el sistema público y privado. Los hombres casi, la mayoría no sabe que esto existe. Esto es importante. La mayoría de los hombres no sabe que esto existe. Entonces, si ustedes tienen que dar una charla, por ejemplo, en un colegio, ¿sí? Esto está bueno que lo cuenten, porque la mayoría de los chicos que están en la secundaria saben que la ligadura existe por los padres, ¿sí? Por ahí se le hicieron a mi mamá, etcétera, etcétera. Hoy en día, la ligadura de trompa no solamente se liga, sino que se corta, así que la permeabilidad de las trompas es casi nula. Y la vasectomía, si bien se corta y demás, uno de los ítems más importantes que le podría recomendar es que antes de empezar a tener relaciones sexuales sin protección, si es que no nos entienden que tienen que seguir usando preservativo, se tienen que hacer sí o sí un espermograma. ¿Por qué? Porque hay muchos pacientes que después de 30 días de vasectomía siguen teniendo espermatozoides vivos y coliantes. ¿Ok? Entonces el espermograma tiene que estar. Control post vasectomía. ¿Vamos bien? Una consulta, ¿con uno solo es suficiente? Si ese solo fue después de 30 días y no genera ninguna duda, sí. Listo, gracias. ¿Sí? Después le voy a contar algunas anécdotas de un médico del hospital que se hizo la vasectomía. Miren este cuadro, qué bueno que está. Doctor,
Sí, Una pregunta, creo que ya lo dijiste, pero ok. quiero confirmar. ¿La vasectomía también está incluida en el sistema público si elige el paciente? Sí, en los Ok, dos, privado y público. Está en el plan médico obligatorio. El plan médico obligatorio dice entendió. que hay que garantizar la cobertura de planificación familiar. Así Ok. que, como la planificación familiar no involucra solamente a las mujeres, también entra el hombre. Eh, Algo anecdótico, cuando yo era estudiante, el doctor Macías comentó en una clase sobre que las mujeres tenían que pedirle permiso a los hombres, a los maridos, para hacerse la ligadura. ¿Eso les llama la atención a ustedes? Antes era así, doctores. Y sí, muy Antes, machista. claro, pero ¿cómo cambia la historia, no? Porque yo se les cuento a ustedes esto y uno dice, nada, eso no puede ser. Y no pasó hace tanto, ¿sí? Yo hace 10 años, 11 va a ser que terminé la residencia, así que vamos a poner que esto pasó hace 13, 14 años. No pasó hace 40 o 50 años, ¿sí? Si había un matrimonio oficial, el marido tenía que firmar el consentimiento junto con la mujer. Bueno, cosas que hoy ni se nos ocurre, pero sí la mujer firma consentimiento informado, ¿eh? Eso es importante como cualquier proceso quirúrgico. Miren este cuadro, qué interesante. Estamos cansados de que nos digan, una vecina nació el bebé con el DIU en la cabeza, etcétera, bueno, todas esas cosas. Entonces pensemos y digamos, bueno, a ver, los métodos anticonceptivos tienen un uso correcto, que sería el ideal, para el cual fue hecho, y un uso habitual, que es, me olvidé la pastilla, no me hice el control del DIU, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a decir, para ver la eficacia del anticonceptivo, bueno, ¿cuántos embarazos se hacen en un año en 100 personas que utilizan métodos anticonceptivos? Está bueno el estudio. Miren cómo cambia. El uso correcto es excepcional, ¿sí? 0,3 embarazos, o sea, nada, pero mire si lo usamos habitualmente. 8 embarazos. ¿Se dan cuenta cómo esto es importante que en la charla de planificación familiar nosotros médicos tenemos que estar tranquilos, tenemos que explicar bien, le tenemos que mostrar los métodos anticonceptivos a nuestro paciente cuando le estamos hablando y le decimos, mirá, esta es una pastilla y le mostramos la pastilla en el consultorio, ves que acá dice de lunes a viernes, esto es importante que lo expliquemos bien. No que le digamos, sí, toma la receta, anda a la farmacia y fíjate cómo se utiliza. Doc, perdón. Ahí dice Sí, anticonceptivos químicos y el número sí. está medio alto. ¿Qué sería anticonceptivos químicos? ¿Cuál es de todos? Acá me decís, mira, Al final, el... los Sí, ahí. anticonceptivos químicos, hay algunas sustancias que son, por ejemplo, espermicidas que se colocan intravaginal. Existen. ¿Viste que hay preservativos con espermicidas? ¿Sí? Bueno, hay geles con espermicidas. ¿Sí? Esos generan muy poca efectividad, no se utilizan prácticamente, yo no conozco ni el sistema público ni privado, pero bueno, existen, ¿sí? Se han hecho. Bueno, así que acá nos tenemos que lucir. Los métodos anticonceptivos que por ahí no requieran que el paciente siga un régimen, obviamente que la tasa no varía, como por ejemplo un implante, como por ejemplo un DIU, que el DIU por ahí lo único relevante es la técnica de colocación y después el control, ¿sí? Que requiere ese DIU. Requisitos legales. Esto ya hablamos de los 14 años, estuvimos charlando un poquito. No se necesita ningún estudio, ¿sí? Ningún estudio para que el paciente acceda a un método anticonceptivo. ¿Bien? O sea que tenemos que limitar las barreras. A ver, si ustedes me dicen, Luis, para colocar un DIU, por ejemplo, tenemos que tener, no sé, una ecografía. Mirá, si ustedes no están muy luchos en hacer un examen ginecológico bimanual para ver la posición del útero, ahí sí estaría bueno tener una ecografía. ¿Por qué? Porque si tienen un útero bicorne, por ejemplo, es un problema. Si tienen un útero en una disposición anormal, es un problema para la colocación del DIU. ¿Sí? Pero antes se le decía a la paciente, bueno, mira, antes de colocarte el DIU necesito que te hagas una ecografía mamaria, que te hagas el PAC, que te hagas un laboratorio con coagulograma. Bueno, todo eso desapareció. Porque ¿qué pasaba?
La paciente venía al consultorio, escuchaba todo esto y no accedía al método anticonceptivo, no volvía más, ¿sí? Sin contar la falta de disponibilidad de turno que tenemos y demás, que muchas veces termina siendo una barrera. Categoría A quiere decir que tanto en los anticonceptivos combinados, en los progestágenos, en el DIU o los métodos de barrera, lo tenemos que indicar. O sea, la consejería tiene que estar, ¿sí? Categoría C es que prácticamente no lo deberíamos hacer, salvo en situaciones particulares, pero por ejemplo, tomar la presión arterial es algo barato, tardamos ¿cuánto? 1 minuto y medio, 2 minutos y no hay ningún problema. Así que fíjense que para casos muy especiales hacemos algo más, ¿sí? ¿Qué pasaría? ¿Por qué dice DIU categoría B en pesquisa de infecciones de transmisión sexual? Si la paciente está con un flujo patológico, doctores, no hace falta que se desaclare que si ustedes colocan el DIU, perjudicamos todos nosotros. Hay una pregunta de un examen de residencia que me pareció re interesante y discutible, y que pocos ginecólogos la respondieron bien. Decía, ¿cuál era el método más eficaz no quirúrgico para interrumpir un embarazo? ¿Cuál es, doctores? El misoprostol. Soprostol, No, la ese me inserción encanta, de un DIU. la inserción de un DIU. Obviamente la pregunta no aclaraba de cuántas semanas estaba, estábamos hablando de muy, muy, muy nada, ¿sí? Pero la mayoría me decía el levonorgestrel, ¿sí? En las primeras 72 horas. No, no es el más eficaz. Sí, obviamente que usted dice, bueno, pero es mucho más fácil, obviamente, que la paciente tome la medicación de programar la colocación de un DIU, ¿sí? Pero colocar un cuerpo extraño en la cavidad uterina seguramente va a interrumpir eh, la progresión de esa fecundación, ¿sí? Claro, pero en este caso usted está hablando de la interrupción de la fecundación, ¿no? Tal No cual. embarazo. No, tal cual, sí. A ver, son preguntas choy de residencia. No podés Porque discutir de eso. Sí. creo que no te interrumpe No, no, no. Un embarazo ya conformado, el de uno hace nada, porque ya el bebé está alojado, así que cuanto mucho puede llegar a tener un sangrado y demás. Si estamos antes de las 14 semanas, usás el misoprostol, no hay ningún problema. Después de las 14 puedes usar el AMEU, y si no, directamente va a tener que ir a quirófano y hacer un legrado. Sí, que eso es justamente lo que no queremos. Ok. Eh, pero obviamente que en las opciones del examen de residencia que estaba el levonorgestrel, ¿sí? Así que si uno no leía eso, todos marcaban el Pero levonorgestrel. si la Bueno, pregunta mía era que el levonorgestrel no es que, o sea, si la no es persona está abortivo, embarazada, ya está. Ya que exacto, por más de que lo tome, no pasa nada. no pasa nada, absolutamente nada. Por eso, cuando ciertas posturas religiosas hablaban de la pastilla abortiva, era erróneo, ¿sí? Era erróneo referirse a la famosa pastilla de emergencia, o como le dice la mayoría de los pacientes, la pastilla del día después. Eh, Porque ya te digo, si la paciente está embarazada porque quedó embarazada días anteriores o semanas anteriores, ese embarazo va a continuar. ¿Sí? Claro, sí, era con trampa. El levonorgestrel era la pregunta Sí. para que. No, no, bueno, por eso, a ver, los exámenes de residencia, muchos son discutibles. De hecho, cuando empezamos con Vanina a cargarles preguntas de residencia, eh, uno que por ahí ya tiene, digamos, por ahí, no sé, biografía cargada en la cabeza y demás, y va a decir, no, para, esta pregunta está mal redactada, ¿sí? Pero bueno, a ver, son 100 preguntas, por eso hay que entrenarse, ¿eh? Para no estar cansado, para decir cuál es la más correcta. Un docente no puede hacer un examen y que espera que los alumnos marquen la más correcta. Tiene que ser la correcta, no la más correcta, ¿se entiende? Yo no te puedo evaluar en un examen de 100 preguntas y que vos me estés marcando a ver cuál es la menos correcta. No, no, eso está mal. Eso no cumple el objetivo docente. Pero bueno, eh, estos cuadros que van a ver ahora, este con este, son cuadros que me gustaría que lo lean. No quiero que se lo aprendan de memoria, quiero que lo lean porque los que no van a seguir ginecología y los que van a seguir ginecología también estaría bueno que lo tengan, porque es un pequeño resumen de lo que va a hablar de la frecuencia del uso y de la eficacia y cómo se utiliza. Capaz que ustedes, no sé, leen ahora, estudian ahora para PS y después es un tema que no lo siguen mucho. Pero por ahí le viene una paciente a la consulta y ustedes esto lo pueden tener en el celular y esto es bibliografía oficial.
¿sí? En el manual que tienen de planificación familiar cargado en la plataforma, lo tienen todo. Es excelente ese manual, chicos. Es este que tenemos acá. Ustedes lo tienen en formato PDF. Este manualcito les contesta absolutamente todo y la lectura es muy linda, ¿sí? Es como el Rubinstein de medicina familiar, no es un libro tipo el Farreras que uno por ahí se aburre o le gusta algún tema o no el otro, pero la lectura es una lectura muy ameno. Tema de utilizar o no ciertos métodos anticonceptivos. Miren, categoría uno es que ustedes no tienen ningún problema de utilizarlos, ¿sí? Es la indicación de primera línea. Anticonceptivos orales, anticonceptivos inyectables, anticonceptivos orales de solo progestágeno, anticonceptivo de medroxiprogesterona y el DIU de cobre, ¿sí? Todos estos son los que hablamos al principio y son los que tenemos. Si, por ejemplo, ustedes tienen, desde que la paciente le vino la menstruación hasta los 18 años, ¿cuál podemos utilizar? Anticonceptivos orales, ningún problema. Anticonceptivos inyectables, ningún problema. Anticonceptivo solo progestágeno, ningún problema. Anticonceptivo medroxiprogesterona, sí hay un problema, ¿sí? Son de 3 meses y esto lo vamos a tratar de reservar a los pacientes que están en posparto, ¿sí? Que están con lactancia materna. Y el DIU de cobre, un útero muy chiquitito, ¿sí? Muy chiquitito, y la paciente no tuvo evento obstétrico. Bien, si tenemos entre los 18 y 39 años, sin ningún antecedente, ningún problema. Y así nos va diciendo el ministerio, para los que no son ginecólogos, qué método podemos utilizar sin ningún problema. Miren, por ejemplo, una paciente tabaquista, que hoy habíamos charlado. Si la paciente tiene, por ejemplo, mayor a 35 años y consume al menos 15 cigarrillos por día, que es bastante, ¿no? Los de anticonceptivos orales, que se refiere a los combinados estrógeno y progesterona, estarían contraindicados directamente, ¿sí? El inyectable sería categoría 2, no estaría lo ideal, ¿sí? Se vio que tiene efecto adverso sobre ciertos pacientes. Pero, por ejemplo, solo progestágenos, no hay ningún problema, el DIU de cobre, no hay ningún problema, y la medroxiprogesterona, no hay ningún problema, ¿sí? Y así vamos viendo caso por caso, ¿sí? Trombosis venosa, pacientes con diabetes, pacientes que tienen antecedentes de cefalea, migrañosa, no migrañosa, que eso es bastante común en los adolescentes. Y acá les digo siempre a los residentes, si ustedes tienen una paciente joven, ¿no? Vamos a poner 20 años, que la paciente tiene migraña, vamos a poner que tiene migrañas con aura, y está sí o sí decidida a usar un método anticonceptivo de tipo hormonal, no quiere utilizar preservativos, eh, nos equivocaríamos menos, no quiere decir que no nos equivoquemos, nos equivocaríamos menos utilizando progestágenos, solo progestágeno. Si esa paciente con los progestágenos le aumentó el dolor, ya está, no hay otra cosa que pueda utilizar vía oral, ¿sí? O inyectable, ¿sí? Es importante que la paciente lo entienda. Tema de antibióticos. ¿Los antibióticos reducen la eficacia del método anticonceptivo? ¿Qué opinan? Sí, Jesús. La pregunta sería, ¿qué antibióticos? Porque todos no. Y de hecho les cuento que los que reducen la eficacia de métodos anticonceptivos casi que no los van a usar. ¿Qué opinan? ¿Se acuerdan la rifampicina? ¿Para qué la usábamos? ¿TBC? ¿Qué más? Puede ser de infecciones óseas también, ¿no? Profilaxis de meningitis. Lepra, tafilomethicina resistente. ¿Qué más? Algo más habitual. Si tenemos una faringitis recurrente, se puede utilizar rifampicina. ¿Sí? Fíjense que son casos muy particulares. ¿Qué antibióticos disminuirían la eficacia de un método anticonceptivo? Los que se metabolizan por el citocromo P450. La amoxicilina, no, la citromicina, no, la claritromicina, no. O sea, casos muy particulares, doctores. ¿Sí? Anticonvulsivantes sí, pero quiero decir que prácticamente la mayoría de todo lo que ustedes van a utilizar no van a tener problema. Y acá tienen lo que nosotros podríamos decir
Miren, los antibióticos de amplio espectro, que son algunos ejemplos de lo que le di, ningún problema con ningún anticonceptivo. Los antifúngicos o antiparasitarios, ningún problema con ningún anticonceptivo. La rifampicina sí. ¿Sí? La motrigina, que lo utilizamos mucho, los antirretrovirales, dependiendo cuál tiene interacción. Esto tiene que estar en el celular de ustedes. ¿Sí? Esto tiene que estar en el celular de ustedes y que sea fácil de consultar. Hablemos ahora sí de los anticonceptivos, de los que tenemos. 21 comprimidos, 28 comprimidos. Los combinados, estrógeno y progesterona, tienen la misma cantidad de miligramos, ¿sí? Que ahora los vamos a ver. Y estos 7 comprimidos de placebo son tiza, ¿sí? No tienen ninguna efectividad. Ahora pregunto, vamos a elegir a un hombre, porque acá viene el problema. Machado, ¿cómo estás? Machado, viene una paciente y le vas a dar métodos anticonceptivos combinados, ¿sí? O sea, estos. Y le tenés que explicar cómo se toma. ¿Cómo se lo indicarías? Viene con la, tenés la tabletita y tiene que arrancar a tomarlos. ¿Cómo lo tomaría la primera vez que lo va a tomar? Machado, ¿me escuchaste? ¿Yo? Sí. Sí, sí, te escucho. ¿Cómo se lo indicamos? Los combinados Sí, las son los pastillitas. que vienen en blister que vienen Tiene, como con el placebo y... hay dos. Tenés de 21 comprimidos, que son 21 drogas, y 21 más 7 placebo. La paciente lo tiene que empezar a utilizar. Escuchen los hombres, por favor, grábense esto. Porque las mujeres la mayoría lo sabe. El primer comprimido de la primer caja, o sea, cuando va a iniciar el tratamiento, es el primer día del ciclo menstrual. ¿Sí? O sea que la paciente, si ustedes me van a preguntar, ¿pero cómo? ¿Va a tomar la pastilla mientras que está menstruando? Sí, doctor, es la primera vez sí. ¿Se entiende? Vamos a repasar ya todo. La paciente no quiere comprimidos, quiere inyectable combinado. ¿Cuándo se va a aplicar el primer inyectable? El primer día de la menstruación. Ahora repasemos. Y si alguien se pierde, más que nada los hombres, nos frenamos y volvemos a explicarlo. Si la paciente se aplica hoy, 21 de abril, el método anticonceptivo inyectable, hoy 21 de abril lo marcamos como el primer día y el 21 de mayo se lo va a volver a aplicar. Le baje o no le baje, ya no me importa la menstruación. 3 días antes o 3 días después, porque puede caer un sábado, un domingo. ¿Sí? Ese es el inyectable combinado mensual. La paciente elige los comprimidos de 21 comprimidos, empieza a tomar el primer comprimido el primer día del ciclo menstrual. Cuando llega el día 21, que se le acabaron las tabletas, debería menstruar. Termina la menstruación, arranca una cajita nueva de 21 comprimidos. La paciente elige la de los 28 comprimidos. Llega al día 21 de drogas, sigue tomando los de otro color, que son los placebo, y mientras que toma los de otro color va a menstruar. Pero se olvida ya, o sea, siempre termina una caja, arranca la otra, termina una caja, arranca la otra. No hace ningún tipo de descanso, si le quieren llamar. ¿Alguien tiene duda con esto? Yo Sí. soy Una mujer. mujer. Sí, o sea, no sé, mi duda me la generé ahora. Ok, En caso de que yo elija la de los 28, sí, los placebos blancos, que son los de descanso, sí. entonces no pasa nada si no los tomo. Es al No, pedo. en Claro. realidad ordena un poco más que nada a las chicas jóvenes. Que lo siga tomando y se olviden. Siga tomando, termina una caja, arranca la otra, termina una caja, arranca la otra, y así sucesivamente. Porque por ahí con la de 21 tienen que estar un poquito más pendiente de decir, bueno, llegué al día 21, tengo que menstruar, cuando dejo de menstruar arranco una cajita nueva. ¿Se entiende? La otra te ordena, de alguna manera. Perdón, o sea que en la de 21, si deja de menstruar en 3 días, arranca, o sea, solo habría descansado 3 días, no como el anterior que descansó 7. Exacto, Ah, ok, exactamente. ok, ok. Dos mujeres preguntando. Esto es raro. Sí, no, yo no tengo, no tomé, no sé. Chicos, Yo esto tengo una consulta. necesito que se saquen todas las dudas porque necesito que se reciban pudiendo hacer planificación familiar. Sí, Yo tengo una duda.
En el caso ese de seguir tomando la pastilla sin descansar, ¿no es en caso de que la paciente tenga anemia por quistes? No, 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 no. Sí, entiendo lo que vos decís. Ahí estarías hablando de pastillas con drogas, todas las drogas. Lo que dice el compañero es, tengo una paciente, ¿sí? Con quistes hemorrágicos normalmente que generan hipermetrorragia. Entonces ustedes quieren que esa paciente no menstrue nada. ¿Vamos bien? Cuando llega pero esto es una excepción, lo que vamos a charlar. Cuando la paciente llega al día 21 de drogas, ese mismo día, o sea, el día 22 arranca una tableta nueva. O sea, no hizo ningún descanso. ¿Me siguieron todos? Ok, pero eso aparte. Ok, ahí estaríamos hablando de una patología. Sí, yo lo que estoy diciendo es que la paciente normal llega al día 21, menstrua, termina de menstruar, toma la pastilla. Arranca con la cajita nueva. ¿Sí? ¿Cuánto dura un ciclo normal, doctores? 25, 28, 23. ¿Cuántos días menstrua normalmente una paciente que toma anticonceptivo? 3, 4 días. ¿Sí? Yo tengo una duda. Es, por ejemplo, llega una mujer y dice que, no sé, leyó por ahí que tomar anticonceptivo, no sé, genera trombosis y que ya toma anticonceptivo a 10 años. Tipo, ¿hay algún problema, tipo, relacionado a eso? Tipo, ¿hay una contraindicación de cuánto tiempo puede tomar Entiendo la anticonceptivo o pregunta. algo así? Bien, entiendo la pregunta. Primero, por favor, para el presente, renombrate, ¿sí? Que dice usuario de Zoom. Ah, No perdón. existe, no existe ninguna evidencia médica a la fecha 2026 que generando un descanso beneficiamos a la paciente. No existe ningún estudio que certifique eso. ¿Vamos bien? Ahora, si nosotros tenemos una paciente con factores de riesgo, tienen esos cuadros para poder individualizarlo y que ustedes digan, no es el mejor el combinado. Siempre la mala palabra es el estrógeno, ¿sí? Cuando salieron los progestágenos de cuarta generación, vino a aliviar un montón de efectos del estrógeno. ¿Se entiende? Ustedes agarraban el libro de patología, ¿sí? Y van a cáncer de mama y en factores de riesgo dice anticonceptivos, hormonales, ¿ok? Me acuerdo hasta dónde está ubicado y todo. Entonces, no hay estudios que certifiquen que con las dosis que tenemos ahora de estrógenos produzcan cáncer. Esto pasó también con el tratamiento de la menopausia, doctores. Antes se daban estrógeno, las pacientes la pasaban re bien en la menopausia y sin embargo el pico de cáncer de mama era altísimo por las dosis que se utilizaba. Hoy no existen algunos anticonceptivos que antes se podían utilizar y que se siguen utilizando en Paraguay y en Bolivia, que son bombas de estrógeno. Eso en Argentina no lo utilizamos, ¿sí? Así Doc, que ¿y qué sí, opina de eso? Justo que habló de la menopausia. Viste que hoy en día como que medio que se está sí, en hablando el de los Congreso. pellets, de unos, no sé, unos como unos chips que se ponen las mujeres menopáusicas que supuestamente eso les mejorarían los síntomas, pero hay como que está la versión de que tiene aumento de riesgo para distintos tipos de cáncer, pero otros dicen que no. Entonces, no sé muy Mira, bien qué onda el eso. 2025, Congreso de Ginecología, vuelven, es más, ustedes estaban rindiendo final de carrera, no me acuerdo si fue a la mitad del año, Congreso de Ginecología, muestran estudios que dosis muy bajas de estrógeno, muy bajas, no utilizadas hasta ahora, en diferentes colocaciones, por ejemplo, se hablaba del que decís vos, pero también se hablaba, por ejemplo, de geles con estrógeno para Ujú. colocación local. No tenía ninguna chance de tener patología oncológica y disminuía mucho los efectos. Mm. Claro, ¿Qué porque hago hoy en yo? día habla de lo sistémico, tipo más Los, que el tratamiento local en la mujer menopáusica. claro, pero ¿qué pasa a nivel local, Delfina? Lo que muestran en este estudio es que se absorbe, ¿sí? Y como se absorbe muy poco de lo que vos estás dando, el efecto terapéutico lo siguen teniendo, ¿sí? Mm, Entonces casi que es nulo en todo lo demás. claro. Yo no soy ginecólogo, y vale aclarar, y ustedes hasta que no hagan ginecología tampoco, salvo que alguno lo quiera hacer en Mm. particular, den lo que no se van a equivocar. Por ejemplo, el ejercicio disminuye un montón los efectos adversos de la menopausia. Las dietas bajas en grasas, las principalmente trans, baja un montón la incidencia, ¿sí? Entonces, traten de ir por ese lado
para no ir a entrar en el NI. Y si ustedes siguen una residencia, no sé, como la mía, clínica o lo que sea, y les consulta esto, hagan la interconsulta con ginecología, ¿sí? Y que el Sí, pasa que ginecólogo viste que cada uno tiene como su propia bandera, tipo, de qué piensa. No, bueno, pero esto cambió bastante. Hasta antes del Congreso del año pasado era mala palabra. Usar un Claro, tratamiento hormonal para paliar la sintomatología de la menopausia era mala palabra directamente. Hoy claro. se cambió bastante. Sí, Doc, sí, sí. Gracias, igual, Doc. igual lo que se sigue Sugiriendo. su- no, se Ah. sigue usando en materia oral es el combinado, ¿no? ¿Esto es por un tema económico, porque son más baratos? No, ¿O yo estoy usamos todos. equivocado? No, 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 Ah, no. todo. Igual sí tenés razón que de los métodos anticonceptivos que vamos a ver hoy, el más barato es el combinado. ¿Sí? El más barato es el combinado. Sí, estamos hablando de un precio-costo casi poquito menos de 1.000 pesos también. Y ¿Sí? igual se regala también en las CESACs y en los IDS combinados y se termina quedando. Freitas, todo lo que te muestro hoy están disponibles en el sistema público, todos. Todos los que hablamos hoy. Los dos DIU, los progestágenos solos. Vamos a hablar ahora del implante si llegamos, si no, lo vamos ya son 8 y 5. Si no, lo retomamos la clase que viene. Pero todos los que vas a ver hoy están en el sistema público. ¿Sí? Así que están de distribución, quédese tranquilo. Por eso necesito que no se aprendan todas las marcas comerciales, necesito que se aprendan estos métodos anticonceptivos. Después, si ustedes quieren decidirse a otra cosa, háganlo, pero si van a estudiar en Argentina y van a trabajar en Argentina o en los aledaños, esto quédense tranquilo que lo van a utilizar. ¿Sí? Esto es, doctor, me olvidé de tomar la pastilla y tuve relaciones sexuales en tal día. ¿Qué hago? Como esto es casi imposible que ustedes se lo aprendan según la semana, según los días de ovulación, etcétera, 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 nosotros lo que le tenemos que decir a la paciente, si nos cae a nuestra consulta, es decirle, ¿cuántas pastillas te olvidaste tomar? ¿Una o dos o las que sean? Siempre decirle a la paciente que apenas recordó que se olvidó de tomar la pastilla, ese momento la tiene que tomar. Las pastillas se toman siempre a la misma hora. Eso también es importante que se lo digan. Si, por ejemplo, lo tomaba todos los días a las 8 de la noche, hoy a las 12 del mediodía me di cuenta que no la tomé, tomo en ese momento y a la noche vuelvo a tomar la que me tocaba a las 8 de la noche. Si la paciente tuvo una relación riesgosa, tenemos que indicar la medicación de emergencia. ¿Hacemos una desprogramación del ciclo menstrual? Sí, doctores. ¿Sí? Pero nuestra prioridad es que la paciente no tenga un embarazo no deseado. Esa es nuestra prioridad. De hecho, es tanta prioridad que en el sistema sanitario la paciente puede concurrir sin turno a retirar la pastilla de emergencia. Y cuando hablamos que tiene prioridad, literalmente es lo mismo que el paciente venga, me duele el pecho, doctor, ¿me pueden atender? ¿Sí? Efectos secundarios de los anticonceptivos. Esto ya lo saben todos, pero quiero concentrarnos en los progestágenos de cuarta generación. Cuando ustedes dan la charla de planificación y hablan un poquito del implante subdérmico, hablan de las pastillas de desogestrel y demás, la menorrea es muy, muy común. ¿Sí? El spotting es muy, muy común. Bien, yo tengo pacientes que le hemos colocado el implante, chicas jóvenes, y vienen y dicen, mira, doctor, o sea, estoy cómodo con el implante, pero todos los días tengo una pérdida sanguínea y eso no me gusta ni para las relaciones sexuales. Así que en la planificación familiar y en la charla, en la consejería, tiene que estar todo esto. El tema de aumento de peso es casi nulo, ¿sí? Porque las dosis que utilizamos son muy bajas, ¿eh? El acné es casi nulo. El tema de la presión arterial, de las TBP y demás, es verdad que las dosis de estrógeno son muy bajitas, pero como siempre les digo, ¿están en dudas? Pasemos a progestágeno. ¿Eh? El inyectable este que les decía mensual, es lo que les decía, dura 30 días, se aplica el primer día de la menstruación la primera aplicación y después toda la misma fecha, 3 días antes o 3 días después. Excelente, ¿sí? Damián, este también es muy barato, es muy barato y es muy cómodo, porque la paciente se lo aplica una sola vez, es muy poca cantidad de líquido, o sea que cuando a usted le dicen es inyectable, pero ahí la paciente le dice no, no, pero me duele.
quédense tranquilos que es algo prácticamente nulo, no molesta para nada y la efectividad anticonceptiva es altísima. No, ¿Sí? En el CESAC que estoy, se aplican un montón. Bien, perfecto. Sí, sí, sí. En el día, los días que estoy en enfermería o vacunatorio, que es lo mismo, o sea, comparten las enfermeras el lugar, son 4 o 5 chicas que se vienen a aplicar por día. Pregunto algo que por ahí es medio hasta tonto. ¿Todos saben colocar intramusculares? La teoría, pero uno nunca yo nunca lo he hecho, así que yo diría Sí, que no sí. sé. Sí. Bueno, así como Damián dijo que veía, se ponen al lado de la enfermera y creo que no hay una persona que más quiere explicarle a un médico que la enfermera. ¿Sí? Con la enfermera usted dice, no, pero ¿para qué quiero intramusculares? Conocer si yo después voy a ser médico. No, no. Chicos, yo aprendí a colocar vías centrales gracias a que las enfermeras, cuando era residente, lástima, porque esto lo tendría que haber hecho cuando era estudiante, me enseñaron a colocar vías. ¿Sí? Eso después ustedes lo llevan a su práctica habitual. Intramusculares, que le muestre los catéter, ¿sí? Van a ver que los abocar, mientras más grande el número, más chiquito es. ¿Eh? Y uno, desde la ignorancia, podría decir, no, no, dame, no sé, un 22. Y la enfermera te dice, pero te estoy dando un 16, que es mucho más grande. Y uno dice, ¿cómo? ¿Sí? Colocar sondas vesicales, ¿sí? Capaz que después la enfermera, por una hiperplasia prostática, no puede colocar y le dice a ustedes, doctor, no puedo colocar la sonda. Y si nunca colocaron una sonda, ustedes van a decir, ¿qué querés que haga si vos la tenés más clara que yo? No, no, háganse la mano. Es el mejor momento. Aprovechen el internado, de verdad se los digo. Este es el inyectable que tenemos actualmente, estriadiol 5 miligramos con norestisterona 50 miligramos. Y les pongo dos marcas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces va a pasar que si por esas cosas en el, sis- en el sistema, en el sistema de salud no hay, ustedes podrían hacerle la receta. ¿Sí? Y el paciente normalmente tiene oportunidad de comprarla. No es algo caro de comprarla en la farmacia. El cipiniato de estriadiol es el que les digo que es una bomba, ¿sí? Porque viene con medroxiprogesterona. Esto ya no se usa más en Argentina. En algunos países como Paraguay se sigue utilizando, ¿sí? Este es el anticonceptivo solo progestágeno, que justo es el que tengo acá, ¿sí? Este es el que tiene muy pocos efectos adversos. Está muy bueno que lo puedan recomendar siempre y cuando esté disponible. Este, por ejemplo, es uno de los que ustedes podrían indicar tomando la teta al bebé y no tomando la teta y no tendría ningún problema, no alteraría la eficacia de la producción de leche por parte del estímulo de la oxitocina. Desogestrel es este que tengo acá, 0,075 miligramos. Este viene de 28 comprimidos. Lo único que el desorgestrel son 28 comprimidos de droga. Se toma un comprimido diario sin descanso y no hay un descanso entre blister y blister. Todos estos sí tienen hormonas. La progesterona, ¿sí? O los derivados de los progestágenos cuarta generación, como el implante, no tienen que tener descanso, acá no son combinados, ¿sí? El implante ustedes lo colocan y son 3 años o 5 años seguido de liberación. Los anovulatorios, y el principal es la medroxiprogesterona. Esto es lo que le digo que es una inyección, dura 3 meses. Este está bueno, por ejemplo, para las mujeres que están dando la teta, que por ahí no pueden ir muy seguido saliendo de su casa y demás. Y la única observación que podríamos llegar a tener que no creo que les pase nunca, pero se las cuento, que si la paciente quiere recuperar la fertilidad, se tarda bastante en recuperarla. Ninguna mamá, en su sano juicio supongo, va a querer ser madre rápidamente después de los 6 meses de un bebé, y tampoco es aconsejable médicamente hablando, pero es una de las cosas, una de las diferencias que tenemos. Implante subdérmico, esto lo vamos a charlar la clase que viene porque les quiero mostrar un video, así que vamos a tardar un poquito. Y hablemos de la pastilla de emergencia. El levonorgestrel, que son 0,75 miligramos, apréndanse a hacer la receta, se puede dar 1 cada 12 horas o 1,5 miligramos toma diaria.
¿Cuánto tiempo hace efecto esta pastilla, la famosa pastilla el día después? Caroline, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo hace efecto esto? ¿Qué decís? Eh, yo diría que en la semana que empecé a tomar. No, no, no. Esta es la pastilla de emergencia. ¿Cuál fue ¿Sí? la pregunta? Ah, Yo no perdón. entendí. Sí, yo también tampoco. Esta es la pastilla de emergencia. Esta es la pastilla que nosotros tendríamos que dar cuando viene una paciente y tuvo una Ujú, relación riesgosa. ¿Sí? Nosotros queremos que la paciente no tenga un embarazo no deseado. ujú. ¿Bien? El mismo momento. Bien, pero si te pregunta, doctora, no se pasó 3 días, ¿la tomo o no la tomo? ¿Sirve o no sirve? Sí. Se vio que a medida en que van pasando las horas, la eficacia va disminuyendo. Pero no es nula en el cuarto día. Es muy baja, pero no es nula. ¿Sí? Acá tienen dos formas, les decía, 1,5 miligramos de una toma diaria o 0,75, que sería lo mismo, una cada 12. Las dos están disponibles en el sistema público. Esto es lo que le decía que es casi una emergencia. Bien, yo una vez tuve una discusión con una administrativa que maltrató a una chica de 16 años que era la tercera vez que venía a buscar esta pastilla. Uno puede estar a favor o en contra de un aborto, ¿sí? Pero si nosotros le estamos dando una pastilla para que ese embarazo no progrese a ser un embarazo de verdad, diagnosticado y sin ninguna duda, esta nena, si fue 3 veces a buscar esta pastilla, es que 3 veces se fracasó en la planificación familiar. ¿Se entiende? O sea, si la nena esta está yendo a buscar esta pastilla, es porque no pudo usar un método anticonceptivo. Nosotros no somos jueces, doctores. Nosotros somos médicos. Desconocemos el contexto totalmente de esa chica. Esto es muy importante en atención primaria. El médico tiene que conocer el contexto del paciente. No es lo mismo una chica que va a un colegio que tiene papá y mamá que desayuna, almuerza, merienda y cena, de una nena que vive con 2 tíos que fue abusada y que come una sola vez por día. ¿Sí? Las relaciones, no les estoy exagerando lo que estoy diciendo, ¿no? Son situaciones que se viven, ¿eh? Bien. Así que siempre que nosotros veamos una deficiencia, si lo quieren ver de alguna manera, es porque algo está pasando. ¿Saben qué le pasaba a esta chica? 3 veces había ido a sacar turno, ¿sí? Y no llegaba, porque en esa sala daban turnos en ese momento con números, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? Daban, no sé, 20 números. Bueno, no, venía ella, no, no hay más. Entonces, no era que no sé que no quería acceder, ¿eh? Hablemos un cachito del SIU, este que habíamos visto y había dicho el paciente, y con el compañero, y con esto terminamos. Y les quiero mostrar, Perdón, doctor, me queda una duda. sí, Entonces, la pastilla de emergencia, ¿cuál sería el tiempo máximo en el cual sería, pues, lo- indicado darla? Cuando no, decimos lo- darla ya. lo- no hay un tiempo máximo, ¿sí? Lo ideal es apenas pase el proceso tomarla, ¿sí? Y va disminuyendo con el término de las horas. Si la paciente viene después del cuarto día, la efectividad es casi nula, ¿eh? Pero no es verdad que si pasan 77 horas ya no lo tiene que tomar. Eso es mentira, ¿sí? No hay ningún estudio que diga que a las 76 horas, pasándose a los 3 días, pasando a las 72 horas, no tiene efecto, ¿sí? Indicación del SIU, este método, ¿sí? Método caro, normalmente lo coloca el ginecólogo, ¿sí? Normalmente lo coloca el ginecólogo. Está en el sistema público, en el sistema privado siempre va a auditoría. Eso quiere decir que cuando ustedes lo solicitan siempre va a ir a una auditoría para ver si realmente requiere o no requiere. Y acá lo que tienen que entender es que lo vamos a tener que indicar en un paciente que tiene sangrados abundantes con anemia, ¿sí? Y que se debe a una hiperplasia endometrial, que no es cáncer. O sea, yo tengo que tener una ecografía y tengo que tener un hematocrito y una hemoglobina disminuida, que normalmente va a ser
microcítica y hipocrónica, ¿sí? Seguramente con la ferritina muy baja y demás. Esa es la indicación precisa del SIU. Todo lo demás es asunto del médico que lo considera, pero esto en el sistema público se cumple a rajatabla, ¿sí? Bueno, lo único que nos queda para la clase que viene es el implante, que está no tan de moda como antes, pero sigue siendo un método bastante utilizado. Me encantaría que si tienen la posibilidad de aprender a colocarlo y a extraerlo, lo hagan, ¿eh? Es muy fácil extraerlo si la técnica de colocación fue correcta. Y como siempre les digo, no sé, con el implante aprendemos a manejar la lidocaína, después si tenemos que hacer una sutura ya estamos más cancheros de cuánto se puede utilizar sin tener algún problema cardíaco por la lidocaína y demás. La clase que viene vamos a ver 2 videos y vamos a ver las indicaciones precisas del implante. ¿Sí? ¿Dudas? Doc, ¿Todo bien? yo tengo una duda con respecto al anticonceptivo de emergencia. Ok, Eh, con el caso de esta nena, o sea, con el de la paciente que dijo, que fue 3 veces, yo sí, pensé que había ido 3 veces y las 3 veces había recogido la pastilla. sí, Mi es verdad duda, también, es verdad también. mi En duda e- radica en cuántas pastillas se puede utilizar, si es que hay alguna bien, si hay un límite o algo. bueno, no hay un límite, pero seamos honestos, no es lo mejor, ¿no? Cada vez que toma la pastilla, cada vez tiene un sangrado, cada vez se desprograma el ciclo menstrual, ¿sí? Pero no hay un límite. A la respuesta a tu pregunta, no hay un límite, ¿sí? Sí, eso dijo la administrativa, que ha habido ya 3 veces a retirar la pastilla en el lapso que ella se la entregaba y por eso justamente escuché toda la discusión prácticamente poniéndose en un papel que no le correspondía, ¿sí? Em, Lean, por favor, miren que esto es complicado para algunos, ¿eh? Necesito que serían 1, 2, 3, 4, 6 métodos anticonceptivos, creo en total, que necesito que se aprendan, que lo puedan manejar, ya como médicos. No ya para un examen múltiple choice que lo marquen. Si viene una paciente y les dice, doctor, ¿qué método anticonceptivo puedo utilizar? Que ustedes se luzcan en una consejería, que utilicen siempre en la consejería la palabra preservativo, campo de látex, eso tiene que estar, eso tiene que arrancar nuestra consejería, ¿sí? Después les voy a contar un montón de anécdotas. Pacientes que han golpeado la puerta del consultorio embarazadas con el implante, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, si yo pues digo para descargar también un poco de responsabilidad, a ver, el implante no es 100% efectivo. Ningún método anticonceptivo es 100% efectivo. Entonces, a la paciente le decís, mirá que podés quedar embarazada. Ah, no, entonces, no, el preservativo es innegociable. O sea, en cada consejería tiene que estar. Hay un montón de sífilis, un montón de HIV lamentablemente, y justamente estamos fracasando porque en la mayoría de los CAPS los preservativos se los pueden retirar, ni siquiera pedirlos. En muchos CAPS están directamente para agarrar y se pueden llevar los que quieran. Así que esto es una preocupación de índole sanitaria a nivel nacional. ¿Eh? Nos vemos el jueves. Doc, Doc, el gracias, final es el Doc. 19, ¿no? El final es el 19. Dame un segundito porque es un martes. Sí, 19. Doc, una consulta. Con Gracias. respecto al examen de residencia número 2 de APS, ¿lo Sí. podías abrir otra vez, porfa? ¿Por qué? Porque yo me estaba seguro que había hecho y cuando fui a revisar hoy no había hecho, así que quería hacerlo. Bueno, responsabilidad con eso, ¿eh? Tienen 7 días para hacerlo, no es calificado. Los otros sí son calificativos y obligatorios, ¿eh? Miren que quedan no regular si no los hacen a los otros. Los otros sí, no se pueden reabrir, ¿eh? Lo de residencia sí, porque es solamente que para que practiquen, ¿sí? Bueno, ahora lo abro, te lo abro Gracias. hasta mañana, ¿sí? Bueno, doctores, nos vemos el Ah, jueves. una consulta. Sí, Sí, tranquilo. sí, sí, sí. El examen, el final, ¿se va a hacer 10/9 o 10/22? El 19 justo me preguntó tu compañera y le dije, el martes 19, Ah, ¿sí? dale, ok, perfecto. Acuérdense lo que habíamos charlado al inicio de la cursada, ¿se acuerdan? ¿Cuál era el objetivo de esta cursada? ¿Se acuerdan? No.
Mejora el desempeño en APS. Que la mayoría apruebe, que el 100% apruebe APS en el final de carrera. No, no era ese objetivo. No. Yo dentro de la Que sea la pijama. mejor cursada. Por Que las sea, notas. que sea la mejor cursada con las notas, tal cual. Ay, Vamos a Dios. hacer, vamos a hacer un repaso. Vanina va a llegar más tarde, así que vamos a hacer un repaso nosotros solos de las dos materias. Eh, y una vez un alumno que me pareció que estuvo bueno, lo quiso grabar al repaso y parecía una iglesia. ¿Por qué digo una iglesia? Tuve una muy buena cursada una vez. A ver, muchas veces tengo buenas cursadas, pero por ahí muy individualizado. Hay alumnos muy particularizados que se destacan en aspectos que uno lo ve después en el final de carrera. Y hoy, por ejemplo, tengo uno que es compañero mío del hospital, un ex alumno de ustedes, que ahora está rotando en la residencia, pero en ese video parecía una iglesia, ¿por qué? Porque hacía algunas preguntas y todos respondían igual, era increíble. No me di cuenta hasta que vi el video, ¿sí? Eh, Hoy, chicos, el mundo necesita atención primaria. De verdad lo digo, ¿eh? No solamente Argentina. El mundo necesita atención primaria. Nos dimos cuenta que las subespecialidades no bajó la mortalidad, ¿sí? Así que más allá de la residencia que elijan, necesito, yo particularmente, que terminen con una excelente formación en esta fundación, ¿sí? Hoy en día universidad. Yo cuando estaba estudiando era una fundación. Hoy es una universidad. Entonces, destáquense en cada lugar que les toque. ¿Les toca estar en vacunatorio? Agarren las vacunas y empiecen a preguntarle a la enfermera, ¿y esta para qué sirve? ¿Y esta cómo se aplica? ¿Y qué pasa si tiene alergia al huevo? Empiecen, pregunten, y en cada lugarcito que estén traten de aprender lo que les enseñan. ¿Está el ecógrafo? ¿Sí lo puedo utilizar con vos? ¿Me enseñás un poquito? ¿Sí? Eso es lo que yo necesito que hagan en el internado. Después van a ver cómo en algún momento de la carrera se dan cuenta, y esto se los digo porque me pasó a mí, cómo les cierra todo, es increíble. De alguna manera cerró todo lo que aprendimos, ¿sí? Haciendo una incisión, drenando algo, haciendo una PL, una punción lumbar, lo que sea. De alguna manera termina cerrando el conocimiento que fuimos adquiriendo en diferentes. Ahora, si ustedes se tiran a me aburre el internado, no me importa, bueno, doctor, después cada uno tendrá mayor carga laboral, mayor ofrecimiento de trabajo, será mejor profesional, peor profesional, eso ya va a ser cargo de ustedes. Pero créanme que ustedes se van a destacar. Nos vemos el jueves. Buenas noches. Muchas Chau, gracias, chau. Gustavo. Buenas Buenas noches. noches. Gracias.